Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es la parte de dinámica. La parte de dinámica es más que todo concepto de fuerza y vamos a hacer unas operaciones con fuerza. Ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a ver dinámica? Simple por la sencilla razón. Cuando se hace el diseño de vías, esto me lo dijo el profesor Luis Rojas, que es el que le va a dar diseño de vía a ustedes, dijo, haz mucho énfasis en la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí viene el diseño de las redomas y de las autopistas. Entonces, la parte de dinámica que vamos a ver aquí, que es la fuerza, vamos a ver concepto de fuerza, los tipos de fuerza y al final veremos la fuerza de fricción y la fuerza centrípeta. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces con este vamos a ver el concepto de fuerza, que es la fuerza, y las leyes de Newton. Este es algo muy sencillo, muy fácil, esto es de tercer año, si se acuerdan, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con el concepto de fuerza. Fíjense, ¿qué es el concepto de fuerza? Es una acción que se ejerce sobre un objeto que modifica su movimiento. Bien, esa acción la ejerce otro cuerpo. Así, un cuerpo o un objeto ejerce una acción sobre otro objeto y cambia su movimiento, lo modifica. Eso quiere decir que ejerció una fuerza. Hay otra palabra que es la palabra reposo. La palabra reposo es que no se mueve el objeto. Un objeto está en reposo es porque no se mueve. Entonces, al aplicar una fuerza sobre un objeto en reposo, el objeto se moverá. ¿Sí? Entonces, este pensamiento de que si aplicamos una fuerza a un objeto en reposo, este se mueve. Y si dejamos de aplicar la fuerza a este objeto, ¿qué pensamos nosotros? Que no va a dejar de seguir moviéndose. Ustedes tienen un balón de fútbol, lo empujan y al rato se para. Este concepto de movimiento tuvo muy en mente en los griegos, sobre todo en Grecia, con Aristóteles, que por qué se mueven los cuerpos. Aristóteles en sus obras, aparte de muchas cosas que hizo, él habló sobre la teoría del movimiento rectilíneo. Él pensó que por qué se mueven los objetos. Entonces dice que un movimiento como respuesta a esta fuerza es una línea recta a una velocidad constante. Vamos a interpretar bien eso. Si el origen del movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo dice que es un movimiento que es como respuesta a una fuerza. Eso quiere decir que si un objeto se mueve a velocidad constante, es que hay una fuerza que lo está empujando. ¿Sí? Y es sobre una misma línea recta. Entonces, pero cuando yo dejo de aplicar la fuerza, ella vuelve al reposo. ¿Por qué? Porque ese va a ser su movimiento natural. Bien, este es el pensamiento de los griegos. Ese fue el pensamiento de Aristóteles. Estuvo sobre miles de años. Acuérdense que la ciencia no evoluciona de un día para otro. Hasta que llegó el señor Isaac Newton, que mejoró un poco, porque ya esta teoría no explicaba ciertos movimientos. No explica el reposo y no explica tampoco el movimiento curvilíneo. ¿Qué dijo Newton con la primera ley? En su libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Él dice en la primera ley que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerza impresa a cambiar su estado. Vamos a ver ahora qué significa esta ley. Vamos a interpretarla. Dice, todo cuerpo persevera su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Si está en reposo, siempre va a estar en reposo. Pero fíjense, en la primera ley se asume de una vez
que la suma de toda la fuerza es cero. Así, el hecho de que un objeto esté quieto no quiere decir que no tenga fuerza, sino que la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es cero. A no ser que sea obligado por fuerzas y empresas a cambiar su estado. Eso quiere decir que cuando yo tengo el objeto en reposo, le aplico una fuerza, cambia su velocidad. Y cuando dejo de aplicar la fuerza, su velocidad permanece constante. Pero el hecho de que esté a velocidad constante no quiere decir que no tenga fuerza, sino que la suma de las fuerzas es cero. A diferencia de los pensamientos de los griegos, fíjense, en el reposo la suma de la fuerza es cero y la velocidad constante, la suma de la fuerza es cero. Pero si hay un cambio de velocidad, quiere decir que hay una fuerza que se está ejerciendo sobre el cuerpo o el objeto. Entonces, repito, en reposo la suma de la fuerza es cero, la velocidad constante, la suma de la fuerza es cero, pero cuando hay cambio de velocidad, es que se está aplicando una fuerza. Entonces, otro es, ya puede explicar el cambio en la dirección del movimiento de un cuerpo. Lo produce una fuerza. Si tengo un objeto y se mueve a lo largo de una trayectoria que no es recta, fíjense, que no es movimiento rectilíneo uniforme, sino movimiento curvilíneo, por la primera ley de Newton, tiene una velocidad, pero la fuerza hace que cambie su dirección. ¿Sí? Hay una fuerza que está cambiando su dirección. Ustedes, por ejemplo, ustedes entran en una redoma a 40 kilómetros, en la redoma del obelisco, a 40 kilómetros por hora, y ustedes van viendo siempre el velocímetro 40 kilómetros por hora, dando vueltas ahí en el obelisco. Pero su dirección va cambiando. Eso quiere decir que hay una fuerza que está actuando sobre ustedes o sobre el carro para que esté en ese movimiento circular. Entonces, una fuerza hace que cambie la dirección de la velocidad. Muy bien. Entonces ya sabemos la primera ley, a diferencia del pensamiento de Aristóteles, de los griegos. Pero con esto puedo ya explicar ciertos movimientos. El movimiento circular, fíjense, un carro va en una pista circular, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y la fuerza, en este caso, va hacia el centro de la pista, en este caso, en el movimiento circular. En el movimiento parabólico, la fuerza va hacia abajo y la velocidad puede ir arriba, horizontal o hacia abajo, pero la fuerza siempre va hacia abajo. Eso quiere decir, otra vez repito, que para generar un cambio de velocidad se necesita una fuerza. Y si yo aplico una fuerza, hay un cambio de velocidad. Con eso podemos decir una consecuencia de la primera ley, que es la siguiente definición, que es inercia. Inercia es la capacidad que tienen los cuerpos en mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Todo cuerpo tiene una inercia. ¿Sí? Todos los cuerpos tienen una inercia. Siempre van a estar, siempre se mantiene en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Todos los cuerpos, a no ser que sobre ella está actuando una fuerza. Un ejemplo, fíjense, tengo la fuerza, cambia de velocidad, aplico una fuerza, cambia de velocidad, pero cuando yo quito la fuerza, mantiene su velocidad constante. O si está en reposo y no le aplico fuerza, siempre va a mantener el reposo. Fíjense la parte del carro de Fórmula 1 que va en una pista. Al dejar de actuar la fuerza, él se sale de la pista. Al dejar de actuar la fuerza, él se sale de la pista. Eso quiere decir que la inercia es mayor que esa fuerza. O la gente que viene en bicicleta,
la bicicleta está ejerciendo una fuerza sobre la persona, pero cuando se lleva por delante al perro, la persona tiene que mantener su velocidad constante. ¿Por qué? Por la inercia. Entonces ya sabemos que cuando un cuerpo deja de actuar una fuerza sobre él, por inercia, él mantiene su velocidad constante. O si está en reposo, siempre va a estar en reposo por su inercia. Con esto vamos a caer ya en la segunda ley. En la segunda ley me dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Acuérdense que esta es una redacción de Newton. Esta es una traducción muy literal del inglés al español. Cuidado, en los libros de bachillerato dice segunda ley, fuerza igual a masa por la aceleración. No, vamos a ver, interpretar esta ley. Me dice, la segunda ley me dice que hay un cambio de movimiento. ¿Cambio de movimiento qué es? Un cambio de velocidad. Y eso significa que es aceleración. Entonces puedo decir, la aceleración está en la segunda ley. Y me dice, es proporcional a la fuerza motriz impresa. Así, mientras más fuerza yo le aplico a un objeto o a un cuerpo, tiene mayor aceleración. Si yo no le aplico fuerza a un cuerpo, este no se acelera. Si le aplico muy pequeña fuerza, este se acelera. Y otro es, la última parte es, ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Eso quiere decir que la dirección y sentido de la aceleración es igual a la dirección y sentido de la fuerza. Con esto ya puedo decir, si tengo dirección y sentido de la fuerza, puedo decir que la fuerza es un vector y la aceleración es un vector. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, el objeto se va a acelerar o va a cambiar de movimiento según la dirección y sentido de esa fuerza. Quiere decir que se acelera en el sentido y dirección de la fuerza. Vamos a ver esto. Esta parte me dice que es proporcional a la fuerza motriz impresa. La segunda ley me dice que la aceleración es proporcional a la fuerza. Bueno, después de ciertas, esto no viene el tema, pero puedo decir que la aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Quiere decir que si tengo más masa y aplico una fuerza, la aceleración es poca. Si aplico la misma fuerza y la masa muy pequeña, la aceleración es mayor. Entonces con eso puedo despejar la fuerza. Ya tengo la fórmula de fuerza, que es masa por aceleración. Cuidado, yo no estoy diciendo que la fuerza es igual así, sino estoy diciendo que la aceleración me produce una fuerza. La fórmula de arriba de aceleración me dice que la fuerza produce una aceleración. Y la fórmula de abajo me dice que la aceleración es producto de una fuerza. Mucha gente también esta es una mala interpretación de la segunda ley de Newton. Pero ya sabemos que si conozco el valor de la fuerza y de la masa, puedo calcular su aceleración. Y si conozco el valor de la masa y su aceleración, puedo calcular la fuerza que lo está obligando a cambiar su movimiento. Entonces la fuerza es una magnitud. La fuerza se mide con un aparato que se llama, un instrumento se llama dinamómetro. Y la unidad de fuerza es en newton. Por la fórmula puedo decir que la unidad de masa kilogramos, la de aceleración metro sobre segundo cuadrado, y puedo decir que la fuerza es el newton, que sería kilogramos metro segundo cuadrado. Ese es el sistema internacional, y en el sistema inglés es la libra o libra fuerza. Mucha gente le dice libra, pero en realidad es libra fuerza. Entonces las unidades de fuerza es el newton, 1 newton, 2 newton, esa es la unidad de fuerza.
Vamos a analizar esta parte que me dice sobre la dirección y sentido de la aceleración es igual a dirección y sentido de la fuerza. Entonces, la fuerza hemos dicho que es una magnitud vectorial que posee un módulo, lo que me mide el aparato, el dinamómetro, tiene una dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, y sentido, arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso va a ser dirección y sentido. La fuerza, como una magnitud vectorial, es un vector. Entonces yo la fuerza la puedo aplicar en cualquier dirección. Pero tenemos que tener en cuenta, si la aplicamos, cómo la vamos a aplicar. Si empujamos un objeto o jalamos un objeto. Así, si lo empujamos, lo estamos alejando. Cuando empujamos un objeto, lo estamos alejando. Si lo jalamos, lo atraemos hacia nosotros. Entonces, una pequeña diferencia en el sentido de la fuerza. Una cosa es empujar, que lo aleja, y otra cosa es alar, que lo atrae. Entonces, cuando empujamos, lo alejamos, y cuando lo atraemos, lo acercamos hacia nosotros. Ya con eso podemos hacer una definición. Fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, si cualquier objeto sobre la Tierra es atraída a la Tierra, eso quiere decir que la Tierra atrae al objeto. Y es por eso que el objeto se cae. Eso lo vamos a ver en el punto, otra clase, que es la clase de peso. Entonces, una de las características vectoriales de la fuerza es que como la fuerza es un vector, la aceleración que le imparte la fuerza a la masa tiene la misma dirección y sentido. Si yo tengo una masa cualquiera y le aplico una fuerza, ella se acelera en la misma dirección de la fuerza. Fíjense, el de la derecha, dibujo a la derecha, tengo la masa, la fuerza va hacia abajo y la aceleración va hacia abajo. En el otro, la fuerza va hacia la derecha y la aceleración va a la derecha. Con eso ya podemos hacer la definición de dos términos que habíamos dicho en cinemática. ¿Por qué un objeto se acelera y por qué un objeto se desacelera? Entonces, la aceleración, por la segunda ley, la aceleración es el resultado de la acción de una fuerza. Si la masa cambia su velocidad, hay una fuerza que está actuando sobre esto. Si ustedes ven algo en reposo, que de repente se mueve, es una fuerza que está actuando sobre el objeto. Pero vamos a ver esto. Si yo tengo el reposo y le aplico una fuerza, la masa se acelera en el mismo sentido y dirección que la fuerza. Aquí no nos vamos a preocupar mucho en este curso de urbanismo porque solamente lo vamos a ver en una sola dirección, en dirección X, en tal caso en dirección Y. No vamos a ver en dos direcciones. Otro es que, fíjense, yo tengo una masa con una velocidad inicial, le aplico una fuerza con la misma dirección que la velocidad y la masa se acelera. Quiere decir que la masa aumenta de velocidad. ¿Por qué? Porque le estamos explicando una fuerza. Entonces, si yo le aplico una fuerza en la misma dirección a la velocidad que la velocidad, ella se acelera. Así, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Pero si la fuerza que le aplico tiene dirección, es contraria a la velocidad, la masa se desacelera. Quiere decir que disminuye la velocidad hasta detenerse. Entonces, en el ejemplo del balón de fútbol, si ustedes lanzan un balón de fútbol por el suelo, este rueda y llega un momento que se detiene. Eso quiere decir que hay una fuerza que está actuando sobre el balón que lo hace desacelerar. Eso es decir, disminuye su velocidad hasta detenerse. Ahora, ¿qué pasa si
la fuerza es diferente tiene diferente dirección y sentido que la velocidad. En este caso, si aplico una fuerza en diferente dirección, la masa cambia la trayectoria. Bien. Si va en sentido, si la velocidad y la fuerza van iguales, ella se acelera. Si van en sentido contrario, ella se desacelera, ¿sí? Disminuye su velocidad. Pero si la velocidad y la fuerza tienen diferente dirección, ella cambia la trayectoria. ¿Sí? Ella va a cambiar la trayectoria. Muy bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. Son 3 ejemplos para que vean cómo se aplica la fórmula. El ejemplo 1, una masa de 5, esto es muy sencillo. Una masa de 5 kilos está en reposo, se acelera con un valor de 3 metros segundo cuadrado. Calcule la fuerza que actúa sobre ella. ¿Sí? Entonces tengo la masa por la aceleración, 5 por 3 me da 15 newton. Entonces se puede interpretar así: una fuerza de 15 newton aplicado a una masa de 5 kilos produce una aceleración de 3 metros segundo cuadrado. Un segundo ejemplo: una masa de 5 kilos está en reposo. Sobre ella se ejerce una fuerza de 80 newton. Calcule su aceleración. Entonces la aceleración es fuerza sobre masa. 80 newton sobre 5 kilos me da 16 metros segundo cuadrado. Y un ejemplo 3. Fíjense, un objeto con una masa de 23 kilos cae, si va cayendo y va hacia abajo, con una aceleración de 9,8 metros segundo cuadrado. Calcule la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto. Tengo la masa, tengo la aceleración y me da un valor de 225.4 newton. Bueno, entonces esta sería la interpretación de la primera y segunda ley de Newton. Vamos a hacer después los tipos de fuerza para que sigamos el tema de dinámica. Muy bien. Bueno, entonces estén pendientes también de hay una aplicación que yo les voy a enviar para que vayan empezando a jugar con ella, porque a partir de ahí va a haber una actividad evaluable. Hasta luego.